Regulaciones relacionadas con los impuestos, incluidos los impuestos sobre la renta y las ventas y las propiedades. Reglamento de tránsito. Son las regulaciones de tránsito, son ejemplos de derecho objetivo que establecen las normas y sanciones para la conducción de vehículos. Las leyes de propiedades intelectuales son las leyes que protegen los derechos de autor, los patentes y las marcas registradas, y son parte del derecho objetivo que regulan la propiedad intelectual. Las leyes laborales establecen los derechos y obligaciones de los derechos de los empleados y empleadores en el lugar de trabajo. Las regulaciones eh, reglamentales son un componente importante del derecho objetivo que aborda sobre las cuestiones del medio ambiente y los recursos naturales. El derecho de la familia son las relaciones con el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos. Son ejemplos de derecho objetivo que regulan las relaciones familiares. El derecho de contrato se refiere a las leyes que rigen la celebración o ejecución de personas actuales contractuales. Y por último, las normas internacionales son las normas que tienen, o por ejemplo los tratados o convenios que tienen de un país a otro, y regulan relaciones entre los países. Y ahora les voy a hablar sobre el derecho subjetivo. Es un conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que la ley y las normas jurídicas otorgan a los individuos. Se sustentan con cualquier razón admisible en el derecho. Puede ser la naturaleza humana y el acuerdo mutuo. Las normas de clasificación son de 3 bases y se basa en muchos criterios, que es la conducta de vidas y efectos y su régimen jurídico. El derecho subjetivo, según la conducta de vida, son 2 partes. Una es la conducta propia, que se permite actuar, y la segunda es la conducta ajena, que es el derecho subjetivo, que permite la exigencia de acciones, que es aspecto positivo y omisión, que es aspecto negativo a otro. El derecho subjetivo, según sus efectos, van dependiendo de los alcances de los efectos del derecho. Se podrían clasificar en relativos, que son los sujetos con los cuales se hace valer el derecho. Están determinados de manera concreta, y el absoluto efecto sobre la sociedad. El derecho subjetivo, según el régimen jurídico, en este tipo de clasificación se toma como base ante quién o quiénes se hacen valer las facultades que sustentan al tutelar. El público son las facultades que representan los límites que el Estado se impone a sí mismo y se hacen valer entre este. El privado, en este caso, son las facultades que surgen de las relaciones entre particulares y se hacen valer ante terceros o ante el Estado, si se le considera como un actor jurídico más, no como un ente soberano. El surgimiento del derecho subjetivo es la adquisición del derecho subjetivo. Se puede predecir de diferentes formas: originaria y derivativa. La originaria es el derecho que surge en el momento que nace. El sujeto se convierte en titular, por ejemplo. Se puede mencionar el derecho a la identidad, a la integridad, etc. Y la derivativa es el derecho que se otorga de un objeto a otro o de un sujeto a otro. Puede que se transfiera tal o como se sustenta, o bien que sea una transmisión parcial o constitutiva. El derecho subjetivo es susceptible de ser modificación objetiva, se sustituye de un derecho por otro. Por ejemplo, en el de recibir prestaciones de un servicio, en el derecho es indemnizado como la modificación subjetiva es la identidad del derecho, que se mantiene pero puede cambiar otra parte de un contrato. Por ejemplo, un derecho subjetivo puede finalizar por 3 formas diferentes, que es la extinción propiamente dicha, es la
nihilización de ese derecho, la renuncia de ser o de tener ese derecho del titular y hacia abandono del mismo, la pérdida de ese sujeto del ser titular, el abuso del derecho subjetivo. Las leyes prevén la posibilidad que él o los titulares del derecho hagan abuso de sus facultades, libertades o potestades. La expresión de manera clara que se considera como abuso y cuáles son las consecuencias que se deriva a afrontar estos supuestos. El Código Civil Español determina que cualquier acción u omisión en el uso de las normativas sobrepase las límites que no se consideren normales y que considere daños a terceros será considerado como abuso del derecho y no será tolerado. Si este es el caso, el sujeto titular deberá responder con las sanciones administrativas o judiciales correspondientes, además de las indemnizaciones que da lugar a este abuso de derechos. El derecho procesal es la rama del derecho que regula los procedimientos judiciales y establece las normas que se deben seguir para resolver el conflicto. Se define como conjunto de normas y principios que regulan el derecho procesal. El objetivo principal es tener un juicio justo y equitativo para todas las partes involucradas, hasta la aceptación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. Esto incluye la regulación de los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso. Las ramas o el derecho del proceso son el derecho procesal civil, que se ocupa de los conflictos entre particulares, como disputas particulares, divorcios o conflictos sin implicar violaciones penales. El derecho procesal penal regula con los delitos y las sanciones con los infractores, asegura que se respete los derechos de los acusados y que se imparta justicia en caso de violencia a la ley. La importancia del derecho procesal es fundamental en un Estado de Derecho, ya que asegura que los juicios se desarrollan de manera justa y equitativa, que protege las leyes claras y son para todos y se toman de forma parcial y van hacia la ley y permite acceso a la justicia y garantiza la seguridad a cada persona que se hagan valer sus derechos de manera pacífica y justa. Las fuentes de derecho procesal es la Constitución, que establece los principios fundamentales que se deben respetar en toda comunidad. La jurisprudencia son las decisiones judiciales que sienten precedentes y a la interpretación de la norma. El derecho procesal se define como el conjunto de normas y principios que regulan el proceso. Los tratados internacionales son normas aplicables que involucren más de un país. En resumen, el derecho procesal es esencial para el funcionamiento del sistema judicial, ya que regula cómo se llevan a cabo los juicios y cómo se resuelven los conflictos legales, garantizando así la justicia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Ahora les daré algunos conceptos que no son al último, pero no son menos importantes. El derecho procesal penal es la disciplina jurídica que regula el proceso penal, es decir, las normas y procedimientos que rigen la investigación y todo lo que tiene que ver con los delitos. La jurisdicción auxiliar son los tribunales estatales. La competencia por materia son las normas sustantivas que regulan el litigio con la norma cuando se llega a la controversia. El sistema procesal dispositivo otorga a las partes iniciativas, a las partes el control sobre el proceso judicial. Son las partes quienes determinan el tema, es decir, que apartan la materia del proceso. La competencia es la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ofrecer su jurisdicción en determinado tiempo de litigios.
Para ofrecer su jurisdicción, no puede ejercerla en cualquier tipo de litigios, solo en los que están facultados por la ley, es decir, competentes. La audiencia de la contraparte es la acción subrogable que se le concede a la titular para reclamar los derechos que le corresponden. Los principios de eventualidad imponen a las partes el deber de presentarse en forma simultánea y sucesiva en todas las acciones y excepciones, alegaciones y previsiones. Muchas gracias por su atención, espero que el tema haya sido de su agrado y que hayan comprendido algunos conceptos sobre el derecho del proceso.